Muy buenos días. Dios le bendiga en este día maravilloso en el cual una vez más damos gracias a nuestro Señor por permitirnos abrir nuestros ojos, ver la luz del día. Un día que desde tempranito, dando gracias e invocando el Santo Espíritu de Dios para que venga a mi vida, para que me dé el discernimiento de cada vez más aprender de mi Señor. Un día muy frío, así que abrigarse. Y el Evangelio de hoy está tomado de San Marcos 4, del 26 al 34. San Marcos 4, del 26 al 34. Señor, abre mis labios y mi boca proclamarán tus alabanzas. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decía también: sucede con el reino de Dios lo mismo que con el grano que es un hombre echa en la tierra. No importa que él esté dormido o despierto, que sea de noche o de día. El grano germina y crece sin que él sepa cómo la tierra da fruto por sí misma. Primero un tallo, luego la espiga, después el grano abundante en las espigas. Y cuando el fruto está a punto, enseguida se corta con la guadaña, porque ha llegado la cosecha. Proseguía diciendo: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola los expondremos? Sucede con él lo que con un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas, pero una vez sembrada, crece, se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas como estas, Jesús le anunciaba el mensaje adaptándose a su capacidad de entender. No les decía nada sin parábolas a sus propios discípulos. Sin embargo, les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendita sea la palabra del Señor, que sigue hablando en parábola. Y en verdad no se entendía muchas de las cosas que Jesús decía, porque era en parábola que los decía. Por eso siempre hubo mucho asombro en aquello. Los maestros de la ley, sacerdotes y quienes eran bastante inteligentes, porque estudiaban el tarot, estudiaban la palabra de Dios y también tenían discernimiento de aprender a cómo discernir, a cómo poder explicar lo que ellos leían. Y el asombro de ellos grandemente era que al ver que Jesús era un simple judío, un simple hombre que vino a este mundo, como quien dice, de la nada para ellos, y su experiencia y todo lo que decía traspasaba la capacidad de ellos. Y en este caso estaba en el caso de los discípulos, del cual nos dice la palabra de Dios hoy que Jesús nunca les explicó nada a ellos, a menos que no fuera a través de parábola. Pero más sin embargo, en su interior, en cuanto ellos se encontraban juntos, Él les explicaba. Él les explicaba. Y yo me imagino a Jesús con todo amor, con toda ternura, explicándole con lujo de detalle lo que ellos no entendían. Y mucho más me imagino a los discípulos haciendo tanta pregunta cuando Jesús le hablaba en parábola, porque verdaderamente todo lo que hemos leído, la palabra de Dios, sabemos de que no era que los discípulos eran personas no muy inteligentes, sino que para aquellos tiempos había que ser más dotado de inteligencia para poder entender la frase que Jesús traía para cada ello a través de palabras, o todo lo que él quería enseñar, porque así habla la palabra hoy.
todo lo que Jesús nos viene a enseñar. Recuerden, como vuelvo y le digo, los maestros de la ley, que eran personas muy estudiadas, quedaban asombrados al ver a Jesús hablar en la forma que hablaba, cómo hablaba y cómo lo expresaba. Ellos no eran capaces de llegar a los niveles que Jesús hablaba. Aunque tenían mucho entendimiento, mucho conocimiento, ellos no eran capaces. Jesús traspasaba absolutamente todo. Iba por encima de ellos. A veces les decía cosas que ellos no sabían ni qué era lo que Jesús le estaba diciendo. Por eso entonces lo enfrentaban diciéndolo y acosándolo. Porque a buen entendedor poca palabra basta. Pero como ellos no entendían, se apoderaban de qué, de todo lo que ellos en su entorno tenían, mucho más aplicando las leyes a las cuales ellos eran a las cuales más se afianzaban para querer dañar lo que Jesús venía a enseñarle. Y ellos no aceptaban, al ellos sentirse que eran personas tan grandes, tan estudiados, pues no aceptaban que un humilde nazareno viniera a mostrarle cuál era el camino que ellos debían de tomar correctamente. Y hoy Jesús nos dice que con qué se compararía el reino de los cielos. Y nos hace esta comparación a través de parábola. Nos hace la comparación de la semilla que el sembrador siembra para que se coseche. Dice que uno duerme y despierta, mas sin embargo no sabemos la transición que va teniendo la semilla para luego dar el fruto. Es algo grandioso, es algo que solamente Dios puede permitir para cada uno de nosotros. Hoy nosotros los que tenemos la dicha y la bienaventuranza de poder cosechar tantos frutos, de poder sembrar y recibir tantos frutos que Dios Padre Celestial a través de la naturaleza nos puede brindar, haciendo nosotros el esfuerzo de la siembra. Y también encontramos muchos frutos que no son sembrados, mas sin embargo germinan. ¿Por qué sucede esto? Porque Dios así lo quiso, porque Dios así lo ha querido. Entonces vemos que ese fruto viene frondosamente. Cuando lo saboreamos en nuestros labios, vemos que es algo tan sabroso, tan delicioso. Pero no nos acordamos de que es algo que viene por la gracia de nuestro Señor, que gratuitamente nos lo da para que nosotros podamos sostenernos, para que nosotros podamos alimentarnos, alimentar el cuerpo para que el cuerpo cada vez con más fuerza pueda proclamar de que Jesús está vivo. Y la segunda comparación que nos hace es con la semilla de mostaza. Fíjense que una semilla de mostaza usted la pone en sus manos. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto lo que es una semilla de mostaza, pero sería bueno que el que no haya tenido un conocimiento pues lo sepa. Yo no conocí la semilla de mostaza hasta que tuve la oportunidad de, en un curso en la comunidad Siervo de Cristo Vivo, pude experimentar lo que era una semillita de mostaza. Y es algo verdaderamente tan pequeño, pero tan pequeño, mas sin embargo frondosamente cuando se da tan grande que miren como dice el Señor, que es un regocijo para las aves del cielo, porque allí pueden anidar y reposar bajo su sombra. Porque es la más pequeña de todas, pero más sin embargo en la hortaliza, como dice la palabra de hoy, se engrandece por encima de todas las otras que están sembradas. Entonces así es el reino de los cielos. El Señor lo que nos quiere decir en esto es que el reino de los cielos, nunca que busquemos la conclusión de saber cómo es, cómo creció, cómo se ha hecho, nosotros no vamos a llegar a eso. Porque así como tú y yo no sabemos el proceso, aunque científicamente ahora mismo vemos hasta en el Discovery que presentan algunas plantas de cómo va haciendo el proceso de esa planta cuando se siembra. Pero sí hay una cámara que puede ir filmando y se toma horas, se toma días, se toma meses, y se puede tomar hasta años para ello poder sacar una conclusión de todo ese acontecimiento. Pero más sin embargo, por más que puedan profundizar al fin de cómo ha sido, no pueden lograr. Ellos nos dan un ejemplo de más o menos cómo sí, pero solamente Dios sabe cómo hace sus cosas. Solamente Dios extraordinariamente
le ha dado discernimiento al hombre, y el hombre ha querido a veces hasta sobrepasar las cosas de Dios, infundiéndole a uno como por qué, cómo suceden las cosas y por qué suceden, y buscando, ya ustedes saben. Pero lo que creemos en Dios, lo que sabemos que hay un Dios Padre Celestial, Padre de Jesús, Padre nuestro, que creó cielos y tierra, solamente creyéndole a Él, teniendo la fe en Él, sabemos que todo lo demás que pueda venir fuera del mal, viene por la gracia de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial, que creó cielos y tierra para ti, para que disfrutemos de cada uno de ellos. A veces me pongo a pensar, yo que tengo mi pecera aquí, me quedo observando los peces en el agua, que me encanta, y allí veo el gran poder de Dios. Allí veo cómo Dios se manifiesta de una manera que por más que yo quiera explicarlo, no lo voy a poder hacer. Que por más que yo quiera llevar a mi entendimiento a plenitud como es, no lo voy a entender. Porque las cosas de Dios son tan grandes que no tenemos la capacidad mental para poder asimilarla. Pero sí podemos aceptarla y poder entender hasta cierto límite, que es lo que más quiero expresar. Nosotros como seres humanos tenemos un límite. Ahora, para Dios no. Dios es infinito. Dios es eternamente todo, absolutamente todo. Y por más que queramos calcular, por más que yo quiera tratar de engavetar, por decir así, que muchos engavetan las cosas de Dios, como cuando íbamos a la escuela, que embotellábamos la lección al momento de explicarla, pero quizás se nos preguntaba al mes siguiente y quizás no sabíamos, recordábamos absolutamente nada, porque fue un embotellamiento para poder expresar eso que queríamos expresar en determinado momento. Sin embargo, en el caso de nuestro Señor, Dios nos da el discernimiento para que nosotros lo poco que podamos aprender, lo guardemos en nuestro corazón, lo traigamos a nuestra mente, lo escuchemos con oído de escucha y podamos esparcirlo con todos los demás. Y es que Dios es tan grande, es que Dios es tan maravilloso, es que Dios nos acompaña siempre y hoy nos enseña que tanto como una semilla que germina sembrada en la tierra o un grano de mostaza que es sembrado puede dar grandes frutos, puede crecer. Así el Señor nos muestra que nosotros a través de la fe también podemos crecer y esparcirlo y compartirlo con los demás. Así que vamos a agradar a nuestro Señor a través del canto, porque es un momento de adoración, de alabanza para el Señor. Cada vez que cantamos, adoramos, bendecimos el nombre de Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Santo eres mi Dios. Bendito sea, Señor. Gloria y alabanzas a ti. Mi alma te alaba, mi alma te bendice en esta mañana, Señor. Santo tú eres mi Dios. Bendito sea, Señor. Santo. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le llamo Él me puede oír. Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le clamo Él me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo momento, lo puedes tener en el centro de tu corazón, lo puedes hallar en ese amigo que tienes. Jesús es aquí, si tú quieres lo puedes sentir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le llamo Él me puede oír, tan cierto que cuando le llamo Él me puede oír,
Tan cierto que cuando le llamo, me puede oír. Y es que Dios está aquí en cada momento que nosotros invocamos su santa presencia a través de su Santo Espíritu. En cada momento en que abrimos la palabra de Dios para tenerlo a Él de frente hacia nosotros y que Él pueda explicarnos a través de parábolas todo lo que quiere mostrarnos. Así que debemos de abrir oído de escucha, entendimiento, mente para poder discernir y traerlo a nuestro corazón y luego expulsarlo hacia afuera. ¿Con qué? Compartiendo con los demás. Así que invoquemos una vez más a ese Espíritu Santo de Dios para que venga en este momento y sea que selle la entrada y salida de nuestros hogares, de nuestro trabajo, de nuestro vehículo, de donde quiera que nos encontremos. Que el Santo Espíritu de Dios nos cubra en nuestro diario vivir y nos acompañe siempre. Y a nuestra Madre Santísima, nuestra Mamita María, que una vez más interceda por cada petición que nosotros tenemos para que lo lleve a los pies de su Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Que en este día nuestra Madre nos arrope, nos apapache, nos abrace con su santo manto. Más este día tan frío que está, a cubrirse, a abrigarse, porque tenemos que cuidarnos para seguir cultivando todo lo que nuestro Señor quiere mostrarnos para compartirlo con los demás. Así que la bendición de Dios nos acompañe siempre, siempre, a todos nosotros, toda nuestra familia, toda nuestra descendencia, amistades y toda la humanidad. Y la paz de nuestro Señor Jesucristo, que es tan necesaria, abunde en nuestros corazones, que la necesitamos tanto en estos tiempos por tanta violencia que hay, por tantas cosas que están fuera de la gracia de Dios que están aconteciendo. Necesitamos la paz de nuestro Señor para poder estar un poquito más tranquilo, dormir tranquilo, levantarnos tranquilo, esperanzado en la fe de que Dios va a cambiar un día todo lo que nosotros vemos que está yendo tan de cabeza hacia abajo. Así recuerden el Evangelio que está tomado de San Marcos 4, del 26 al 34. San Marcos 4, del 26 al 34. Escudriñen el Evangelio de Dios y mira a ver qué Dios, a través de esta parábola, quiere decir a tu corazón. Que Dios les bendiga y que tengan un lindo día. Bendiciones, bendiciones.